Un saludo, seguidores del canal de podcast y del YouTube de Branding Escolar. Hemos venido a ESADE, Creápolis, en Sant Cugat, para entrevistar a Oriol Iglesias, que es profesor titular y director del Departamento de Marketing de ESADE, además de haber también estudiado el doctorado y antes la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas en esta misma universidad. Buenos días, Oriol. Muy buenos días, Miquel. Muchas gracias por habernos recibido. Es también autor de muchas publicaciones y también muchas más cosas que ya pondremos en la descripción para no alargar esta presentación. Queremos hablar de este libro, Quiero esta marca, un libro que publicasteis con Nicholas Int en el 2017, si no me equivoco, y que pienso que para los colegios es muy interesante, ¿no? Dices, quiero esta marca, ¿cómo construir marcas deseables? A mí lo de las marcas deseables, de entrada, me recuerda a las Love Mark de Kevin Roberts. ¿Es algo parecido? ¿Es lo mismo? ¿O qué diferencias tenemos? Sí, fundamentalmente nosotros de lo que queríamos hablar era de cómo construir marcas fuertes. Entonces lo que estuvimos haciendo fue una investigación durante un periodo de más de 5 años, ¿no? De más de 1000 marcas de gran consumo y más de 200 en el ámbito de los servicios, para aquí poder tratar de descifrar cuáles eran las palancas fundamentales para crear una marca fuerte, ¿no? Entonces vimos que habían 2 palancas fundamentales, una que denominamos la presión de marca. Evidentemente, para que una marca sea fuerte, pues hay que invertir en comunicación, ¿no? Hay que invertir en distribución, en hacer llegar la marca, ¿no? a los clientes a los cuales quieres llegar. Pero por otro lado, esto por sí solo no es suficiente, ¿no? Necesitas también que tu marca de alguna forma sea aspiracional, sea deseable, ¿no? Y de aquí surgió el concepto de deseabilidad, de marca deseable, que son las claves para construir una marca fuerte y rentable. Los 2 autores de los que hablas, sí, hablan un poco más del concepto de amor, ¿no? Que es un poco más abstracto, ¿no? Y quizá está llevado hacia un extremo, ¿no? Que en algunos casos o muchos casos es difícil de conseguir, ¿no? Claro. El tema este de amor, pero sí que es verdad que hay un tema que creemos que es anterior y que es fundamental y que sea deseable, ¿no? Y la deseabilidad lleva a la acción, ¿no? Por parte de los consumidores, siempre y cuando tú como marca también pongas ciertos niveles de presión, ¿no? Para que esta deseabilidad puedas hacerla llegar a donde hace falta hacerla llegar. Te quería preguntar justamente, porque hablas de estas 2 palancas, la deseabilidad y la presión, ¿no? Y cuando lo leía me venía la duda si son 2 rasgos que tienen que darse simultáneamente en el mismo grado, porque pienso que a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Hay varios sectores, no sé, una gasolinera es difícil que es la deseabilidad de una gasolinera. En cambio, por ejemplo, un colegio le ocurre al revés. O sea, un colegio es una cosa mucho más fácil de provocar deseabilidad y que en cambio la publicidad a veces tienes dudas de si es eficaz, ¿no? Es decir, directamente, ¿no? Sí, son 2 palancas que pueden y que deberían trabajarse de forma simultánea. Sí que es verdad que en ciertos ámbitos o ciertas categorías o ciertos mercados, como decías, pueden ser más deseables o menos que otros. Pero todos hemos tenido experiencias, ¿no? Por ejemplo, en un área, una gasolinera, un área de descanso, y algunas experiencias son mejores que otras, ¿no? Y algunas ofrecen el deseo, ¿no?, de volver al futuro en función de esa experiencia. Por lo tanto, en cualquier contexto podemos generar mayores o menores niveles de deseabilidad, ¿no? Sí. Y por lo tanto, en eso es en lo que trabajamos, ¿no? Yo creo que es verdad que los colegios son contextos, ¿no? Donde evidentemente el nivel de involucración es muy alto, de implicación por parte de los clientes, porque hablamos de los padres tratando de educar a sus hijos, y esto es fundamental, pero no todos los colegios ofrecen la misma experiencia, no todos los colegios tienen la propuesta de valor clara, ¿no? Ahora entraremos en materia con todos estos no todos los colegios la comunican de forma clara, y por eso, si se trabaja bien esta palanca de la deseabilidad, ¿no?, pues realmente construirse un proyecto que sea un proyecto ilusionador, un proyecto rentable y que además diferencie de la competencia. Antes de entrar en materia, como diseñador gráfico, constato que hablando de marcas, o sea, se puede hablar de marcas todo un libro sin para nada
hablar de marca gráfica. ¿Esto, perdona, obedece también a que han cambiado las cosas? Porque si pensamos, Barcelona 92, por ejemplo, las marcas de esa época, lo gráfico tenía un peso enorme. ¿Es que ahora mismo no es así? A ver, lo gráfico es muy relevante porque lo gráfico es visual, es atractivo, te conecta, ¿no?, con tu público, con tu audiencia, y por ejemplo el logotipo del colegio es muy relevante, pero más que el logotipo es mucho más importante entender cuál es la identidad de la marca, cuál es la identidad de un colegio, qué te hace singular, qué te diferencia, qué te distingue, cómo esto va a reflejarse en la experiencia educativa, ¿no? Sí. Y esto es el corazón de la estrategia. Y cada vez más los directivos de las grandes organizaciones también, ¿no?, de los colegios se están dando cuenta de que la marca al final es el hilo conductor, ¿no?, de la estrategia, de nuestra propuesta de valor y de nuestra capacidad de diferenciación. Y al final la imagen gráfica es solo una declinación de esto, ¿no? Pero sin toda la parte de reflexión estratégica anterior no sirve para nada. Claro. Habláis también de la necesidad de generar sorpresa. Y en este punto, a veces piensas, no sé, hoy en día, además con la gran competencia que hay y con la preocupación que tiene todo el mundo de innovar, de estar al día, es difícil generar sorpresa. ¿Cómo se puede conseguir generar sorpresa? Sí, nosotros decimos y sostenemos, y además la investigación y el trabajo que hemos hecho con grandes marcas lo demuestra, que una marca deseable combina consistencia y sorpresa. Es decir, consistencia primero, y esta es la base, porque, por ejemplo, si yo quiero llevar a mis niños a una escuela, quiero tener seguridad de que hay unos mínimos estándares, unos mínimos procedimientos, ¿no?, una formación de un determinado nivel, ¿no?, que se cumplen unas medidas de higiene, ¿no? Entonces, quiero tener consistencia y seguridad en muchos aspectos, pero luego también necesito, ¿no?, una cierta dosis de sorpresa, como decías. Necesito que haya, pues, innovación puntera, ¿no?, que la experiencia, ¿no?, sea transformadora, ¿no? Y todo esto se consigue a partir de una identidad clara, una idea de cuál es mi filosofía, ¿no?, educativa como escuela, y luego una necesidad de reinventar la experiencia, ¿no?, de aprendizaje, quizá desde la perspectiva del alumno, de acuerdo con los valores de la marca o de la escuela, ¿no?, con nuevas metodologías. Y esto es innovación, ¿no?, y es en cierta manera lo que denominamos también esta dosis de sorpresa, ¿no? Yo quiero consistencia y sorpresa. Claro, la innovación, que sería uno de los 6 palancas, principios, no sé, me acuerdo cómo los llamáis, ¿no?, sobre los que se fundamenta todo. Claro, primero vendrían los principios, la participación, el liderazgo y la cultura, la experiencia de usuario y la innovación. Hablemos pues un momento de la innovación, porque esa innovación, que es algo que desde luego, al menos en el mundo escolar, es ya todo el mundo tiene muy asumido, pero precisamente habláis de una cosa interesante que es redescubrir, no sé si es la expresión, no sé si esta la que usáis, pero el pasado. Es decir, que esta innovación no es construir una cosa totalmente nueva desvinculada de lo anterior, ¿no? Sí. Explícalo mejor que yo, por favor. No, está bien visto. Ese es un punto central, ¿no? O sea, uno de los argumentos clave que hacemos en el libro es que si tú realmente quieres construir como marca o como escuela una propuesta de valor que sea singular, que sea auténtica, lo primero que tienes que hacer es entender cuál es tu historia, cuál es tu pasado, cuáles han sido los valores fundacionales de esta marca o de esta escuela, ¿no?, que te han llevado, ¿no?, a desempeñarte con éxito y a tener una cierta reputación. Y esta herencia no tenemos ni podemos perderla, ¿no?, porque es lo que nos da credibilidad, es lo que nos da relevancia, es lo que nos da, ¿no?, una cierta reputación. Y lo interesante es ver cómo somos capaces, ¿no?, de reinterpretar de alguna forma, ¿no?, nuestra herencia, nuestra identidad singular, y transformarla, ¿no?, evolucionarla con la ayuda, pues, de las nuevas tecnologías, de la innovación, ¿no?, para proyectarnos hacia futuro. Entonces, es muy importante no perder esta conexión con el pasado, con tus valores, ¿no?, que te hacen singulares como institución, con el modelo educativo, ¿no?, que quieres tener, pero luego saber también cómo los cambios en el entorno, ¿no?, y cómo las nuevas tecnologías y cómo las nuevas metodologías de aprendizaje, pues, pueden incorporarse para llevar, pues, esta herencia y estos valores, ¿no?, y esta experiencia educativa a otro nivel.
una experiencia a la hora de reflexionar los colegios sobre la propia identidad y sobre su propósito, es que acaban todos diciendo lo mismo. Y que no es fácil salir de, pues, no sé, personalizamos, atendemos a cada alumno, tenemos proyectos innovadores y ves la publicidad de los colegios y es tremendamente igual, ¿no? Porque en el fondo dicen y piensan que están haciendo algo que es lo que es suyo, pero que es lo mismo que los demás. ¿Cómo se sale de esto? Pues esto es muy importante. Nosotros siempre decimos que una de las primeras cosas que tienes que hacer es lo que denominamos arqueología de marca, ¿no? Y la arqueología de marca consiste en tratar de entender, por ejemplo, oye, cuando el fundador fundó esta marca, esta organización o este colegio, ¿por qué lo hizo? ¿No? ¿Qué estaba buscando? ¿Cuáles eran sus valores? ¿No? ¿Cómo se fueron luego construyendo y ejemplificando en actividades a lo largo del tiempo? Si esto lo comprendemos bien y tenemos una comprensión buena de la perspectiva interna, ¿no? de quiénes somos, quiénes queremos ser, qué nos hace singulares, luego en paralelo hay que abrirse y hay que hablar pues, con los padres, con los alumnos, con pedagogos, con sociólogos, ¿no? Hay que entender hacia dónde está yendo la sociedad, los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Hay que entender también las nuevas tecnologías y mezclando esta perspectiva interna tuya, ¿no? Con lo que está ocurriendo fuera, entendiendo, ¿no? Qué está sucediendo, qué va a suceder, cuáles son los retos a los que se enfrentarán estos niños, tratar de ver cómo conectas las dos cosas. Y a partir de aquí es cuando puedes crear, ¿no? Pues tu propuesta singular. Y siempre digo, no es suficiente con generar un propósito. Muchas empresas, muchas marcas, muchas escuelas tienen un propósito que es solo una frase que es bastante ambigua, que es vaga, ¿no? Y que no te permite luego articular una propuesta de valor relevante y una experiencia educativa alineada. Lo que tienes que hacer es ser capaz de generar también lo que nosotros llamamos un conjunto de principios, ¿no? Que son pues 4 o 5 principios claros de actuación, ¿no? Sí. Que guíen la conducta de la escuela, que guíen la experiencia educativa y luego tenemos que ser también capaces de medirlos, ¿no? Claro, tenemos porque que desarrollar... es la pregunta siguiente que tenía y te agradezco que la has sacado, porque los principios, concretar unos principios no es una cosa que sea tan fácil, es decir, que hace falta, porque es lo que vas a decir, ¿no? Pues cómo se mide esto, cómo se concretan unos principios que no sean un poco más de ambigüedad como lo era... Sí. Por poner un ejemplo, ¿no? Una de las marcas que a nosotros nos gusta mucho es Patagonia, ¿no? Y Patagonia es una marca que quiere, de alguna forma, tener un propósito que es, ellos dicen, estamos en este negocio, ¿no? de la ropa textil de deporte de exteriores para salvar este mundo, ¿no? Es un principio, podrías decir, es ambiguo, pero ya te dice que de lo que va es de generar un negocio rentable mientras con sus productos también ayudan a solventar la crisis medioambiental, ¿no? Y sus productos tienen, o su propuesta de valor tiene que ver con esto. Pero luego tienen 5 principios de actuación y uno, por ejemplo, dice que sus productos tienen que ser durables, es decir, no es fast fashion, sino que tienen que ser de alta calidad, ¿no? y durar mucho tiempo. Tienen que ser capaces de repararse. Es decir, si el producto se estropea, no como pasa con la mayoría de las empresas, te lo reparan de forma gratuita si tienes un agujero. Luego tienen que ser reutilizables, ¿no? Tienen que ser capaces de ser reciclables, ¿no? Y tienen un principio de cómo tienen que ser sus productos. Evidentemente, luego cada vez que lanzan un producto, pueden medir la calidad cuál es el nivel de durabilidad del producto. Sí o no, y lo pueden medir de forma objetiva. Es un producto que luego también es reutilizable, es decir, ¿tenemos una plataforma de reventa de segunda mano o no? Es un producto que una parte de los componentes es reciclado o tiene upcycling, entonces de todas las dimensiones que han establecido para este principio lo miden, claro. Tienen un índice y para cada producto, en función del índice, deciden si lo lanzan o no al mercado, porque tienen un mínimo al que hay que llegar, ¿no? Este ejemplo es lo que nosotros tratamos de hacer con cualquier compañía. Si tú defines 5 principios, los defines a partir de indicadores muy precisos que luego tienes que ser capaz de medir. De forma que esos principios guían tu actuación como empresa, podrían guiar tu actuación como colegio, guiar tu experiencia educativa, guiar todo lo que haces, pero luego tienes que encontrar la forma de medirlo, claro, para ver si estás progresando o no, ¿no? En la consecución de tu identidad y tu visión. Y entonces tenemos pues, otro principio que es el de la participación. Yo, en el libro del secreto de marketing educativo, el profesorado es la marca de la escuela, pues insisto mucho en la participación del profesorado. Pero cuando yo iba leyendo vuestro libro pensaba, ojo, que estamos hablando de participación del cliente. Y a veces, aparte de la AMPA que llevará sus actividades,
la participación de las familias, el mismo profesorado, le cuesta aceptar. ¿Es imprescindible que haya esta participación para que sea una marca deseable un colegio? Sí, yo creo que si algo hemos aprendido durante los últimos años es que cuando tratamos de desarrollar innovaciones, ¿no?, o experiencias desde dentro de la organización únicamente, de dentro a fuera, pues aparecen cosas relevantes, pero el resultado es mucho mejor cuando nos abrimos, ¿no? Y cuando, teniendo una identidad clara y sabiendo lo que queremos construir, involucramos en este proceso pues a muchos otros agentes cuyas perspectivas enriquecen el proceso y permiten afinar lo que estamos desarrollando, ¿no? En el caso de una escuela, pues oye, ¿por qué no involucramos, ¿no?, en el proceso de eficienciación de la experiencia, pues también a los alumnos, entender qué les gusta, qué no les gusta, qué les divierte, entender cuándo aprenden o cuándo no aprenden, ¿no?, que muchas veces esto tampoco lo medimos, ¿no? A entender los padres también cuáles son los retos que tienen, los problemas que tienen, entender también qué es lo que les preocupa, ¿no? Por otro lado, entender también pues, las propuestas o las visiones de otros pedagogos, entender qué están haciendo otras escuelas. Y muchas veces lo que podemos hacer también es co-crear con competidores de otros entornos, ¿no?, de los cuales aprendemos. Entonces, abrirse te proporciona una riqueza que, si luego la observas desde el filtro de tu identidad, ¿no?, te permite extraer conclusiones muy interesantes, ¿no? Y los procesos de co-creación suelen ser muy, muy ricos. El problema es que tienen que ser gestionados desde una perspectiva profesional, ¿no?, para poder sacar el máximo de ellos. Claro, y para todo esto es imprescindible un buen liderazgo. Y creo que es una cosa que cuando algunos colegios formulan sus grandes deseos, sus propósitos de lo que quieren conseguir, si luego eso no va acompañado de un líder que sabe mover a la gente, ilusionarla, marcarle el norte, por ejemplo, un jefe de etapa en un colegio, que son cargos que son estos cargos intermedios, son los que llegan directamente a la gente, ¿no? Si tenemos uno que es técnicamente muy bueno cumpliendo, pero no ilusiona o no es un poco arisco en las formas, lo tenemos que relevar. Sí, aquí lo importante es cuando tú tienes un determinado proyecto estratégico, en este caso pues un proyecto educativo, siempre hay que trabajar desde dos perspectivas, ¿no?, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? De arriba abajo, lo que es importante es que el máximo líder de la institución, ¿no?, pues tenga un compromiso absoluto, ¿no?, con este proyecto estratégico, sea el primero que haga de portavoz del mismo, de embajador del mismo, que actúe en consonancia y que inspire, ¿no?, al resto de la organización, y luego que sea capaz, ¿no?, que el resto de equipo directivo en los distintos niveles, como tú decías, pues estén también inspirados, estén también motivados, ¿no?, estén también comprometidos con este proyecto. Y esto es fundamental, porque sin esto no se va a implementar con éxito esta identidad y esa estrategia. Pero por el otro lado, también hay que actuar desde abajo hacia arriba. Es decir, necesitas ver cómo eres capaz de insertar esta estrategia en los procesos clave de la institución, cómo eres capaz de construir una cultura, ¿no?, donde todos los miembros se sientan identificados con este proyecto, y también tienes que construir un sistema de incentivos, ¿no?, que estén alineados, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar? O cuál va a ser el salario de nuestros profesores, por ejemplo, y si les vamos a tener una cierta variable, por ejemplo, que va ligado a métricas, ¿no?, que tienen que ver con el proyecto que tratamos de construir, ¿no? Porque esto es lo que te permite luego mover a toda la organización este conjunto de cosas, ¿no?, en la línea que tú quieres. Claro. Bueno, entonces, hablando de la experiencia de usuario, que es algo que hoy en día en los colegios también hablamos mucho de la experiencia de usuario, y creo que en esto el neuromarketing, ¿no?, pues también ayuda un poco el diseñar, por ejemplo, una buena visita guiada al colegio. Y yo, cuando leía este apartado del libro, tenía la idea en la cabeza que, al fin y al cabo, para mí lo más importante es la experiencia humana. Y no lo iba encontrando hasta que al final he encontrado un párrafo que lo decía de manera totalmente clara, cuando decís: aunque es indiscutible que la tecnología puede jugar un papel clave en la construcción de la experiencia, no podemos olvidar de ninguna manera que el principal activo de que disponemos para ofrecer a nuestros clientes una experiencia superior son los empleados de la marca. Claro, y en una marca como un colegio, que es esencialmente humana, podríamos decir, por ejemplo, en este caso, que de la visita guiada al colegio, lo más importante no es la visita, sino el guía o la guía. Aquí hay mucha investigación académica sobre este ámbito, ¿no? Y fundamentalmente, cuando un cliente o una persona interacciona con una marca,
interacciona o con lo que llamamos interfaces de marca, que son todos aquellos aspectos tangibles. En el caso de un colegio, pues las instalaciones, ¿no? El logotipo, la campaña de comunicación y luego con las personas, ¿no? Y lo que sabemos que las que tienen mayor incidencia, ¿no?, en la imagen y en la satisfacción es la interacción personal, ¿no?, sobre todo en ámbitos de servicios como un colegio. Por lo tanto, tal como decías tú también en tu libro, al final un colegio son sus personas, ¿no? Y los profesores aquí juegan un rol fundamental y clave porque estamos hablando de prestación de servicios, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces pues, las marcas, los directores de las marcas, los directores de los colegios piensan que una marca se construye a través de la comunicación. La comunicación te sirve para proyectar tu promesa, pero lo que construye marca en el día a día son las personas de la organización. Termino con una pregunta que hago a mucha gente cuando les entrevisto. Ahora imagínate que de una tía que no tenías conciencia de que existiera, te ha llegado una herencia que no puedes rechazar de un colegio. Tienes un colegio que es tuyo. ¿Qué harías? Bueno, no vale venderlo. Sí. Creo que lo primero que trataría de entender es precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es la historia del colegio, ¿no? ¿Qué hace singular este colegio, ¿no? ¿Cuáles son sus valores, ¿no? Para tratar de familiarizarme con ellos. Solo si lo entiendo, podré ser capaz de capitalizar, ¿no?, en estos activos para construir algo que sea relevante y diferencial, ¿no? Entonces, este sería el primer trabajo que haría. Y luego lo que trataría de entender luego es también, oye, pues desde una perspectiva externa, ¿no?, cuáles son los retos a los que me enfrento, ¿no?, como colegio, cuáles son los retos a los que se enfrentan mis alumnos, cuáles son los retos a los que se enfrentan los padres, ¿no?, y cómo a través de mis valores, de mi proyecto educativo, puedo dar respuesta, ¿no? Y a partir de aquí, evidentemente, trabajar, ¿no?, trabajar con el personal humano de la institución para tratar de alinearlos, que va a ser la clave, ¿no?, para poder construir pues, una experiencia que sea relevante y para poder construir un proyecto, ¿no?, que sea sostenible a largo plazo. Tenemos muchas ideas para poner en práctica. Muchas gracias, Oriol, por este rato. Bueno, muchas gracias a vosotros.